Hay 10. Organiza. Gracias. Feliz sábado, hermanos. Es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes. Es lindo conocer más personas, conocer personas nuevas, conocer lugares nuevos también. Vengo de México y es para mí una bendición poder estar aquí con ustedes y que esta semana también va a ser de bendición. No sé si les puedo pedir que se vengan un poquito más para adelante, somos poquitos, para estar más cerca. Oh, el aire. Bueno, si es más, está bien. No pasa nada, no pasa nada. Antes de comenzar con la escuela sabática, ¿les parece si oramos? Una oración. ¿Quieres? Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado es tu nombre, Padre. Te queremos, Padre, pedir que nos hables hoy a través de tu santa palabra, que puedas ayudarnos a recordar lo que se estudió durante la semana y que si hay dudas, puedas tú hablarnos por tu santa palabra para instruirnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hoy la escuela sabática tocaba un tema muy interesante. En contraparte con el tema de la semana pasada, ¿alguien recuerda lo que estudiamos la semana pasada? ¿Qué se vio la semana pasada? La apostasía. La apostasía y la intercesión que hace Moisés. Es interesante notar cómo el pueblo de Israel dice, yo voy a obedecer a Dios. Todos a una dicen, vamos a obedecer a Dios. Están todos los 70 ancianos al pie del monte Sinaí, viendo que el monte está cubierto con una nube, hay humo, y a pesar de eso, después dicen, ¿y Moisés en dónde está? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Van contra Aarón, dice, de hecho, Guay declara que ya se habían matado unos cuantos, y apostatan. Moisés intercede, sí, se renueva el pacto, pero ahora ya en esta parte nos centramos un poquito más en la relación de Dios con Moisés. ¿Cómo es que Moisés puede crear un vínculo tan lindo con el Señor? Para eso vamos a buscar lo que fue Éxodo 33. Éxodo 33, y en Éxodo 33 nos va a hablar de cómo era la relación de Dios con Moisés. La enseñanza más linda de esta semana es cómo es tu relación con el Señor. ¿Cómo es mi relación, tu relación con Dios? La vida del cristiano va a ser de altas y bajas. Nunca va a ser de una manera lineal. Y lo podemos ver en todos los hombres que sirvieron a Dios. Tenemos el caso de Elías, ¿sí? Tenemos el caso de Moisés, ¿sí? Abraham, profeta, que termina diciendo, los apóstoles, David, José, todos los que han servido a Dios, incluso el mismo apóstol Pablo, no han tenido una vida lineal. Eso es algo que nosotros debemos de recordar. Y algo que la escuela sabática nos quiere dejar en claro es eso. La vida del cristiano puede ser de altas y bajas. Así que no nos sintamos mal. ¿Por qué? Porque el Señor suple nuestra deficiencia. Dios le dijo a Pablo, yo me perfecciono en la debilidad. Si no hubiera debilidad, no habría necesidad de haber mucho de eso. Sencillo. Bien, vamos a Éxodo 33 y vamos a leer el versículo 9, versículo 7, perdón, y versículo 9. Alguien que me ayude.
Leo. Sí, por favor. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Gracias. Nos habla del tabernáculo de reunión. No debemos de confundir el tabernáculo de reunión con lo que va a ser el santuario. ¿Sí? ¿Qué enseñanza nos quiere dar esto? No importa en dónde se encuentra la presencia de Dios, en este momento en el pueblo de Israel, Dios quiere decir que Él está. En la columna de nube, ¿sí?, los guiaba. Por el día, por la noche, columna de fuego. Estaba Dios con él. Ahora hay un tabernáculo de reunión. Dios quiere estar cerca del pueblo, pero ¿en dónde está? Fuera del campamento. No importa en dónde está la presencia de Dios, en dónde está ubicada. Lo que importa es que Dios quiere estar con Israel. Más adelante, después de que Moisés recibe todo lo del santuario, ahora, ¿dónde se encuentra la presencia de Dios? En el centro. Mismo, relación. Un relacionamiento siempre buscando a Dios. Y Él mandó a hacer eso porque los mismos israelitas lo rechazaron. Por eso, porque Él primeramente quería estar en el centro de los israelitas, ¿no? Pero al poner otros dioses y no reconocerlo a Él como el Dios único, Él demostró que Él igual iba a estar. Entonces mandó a hacer el tabernáculo que estaba ahí al lado, para demostrarle que Dios seguía con ellos, seguía el humo, seguía las nubes, que nunca le iba a dejar solo, por más que ellos le rechazaban. Así es. La presencia de Dios en Israel. La presencia de Dios en mi vida y en tu vida. Primera enseñanza que destacamos de la escuela sabática es que Dios siempre va a querer comunicarse con el ser humano. Dios siempre va a querer ese relacionamiento. El primero que da el paso es Dios. Interesante. Siempre, siempre. Así es. Siempre Dios es el que va a actuar primero para querer una comunión. Y leímos que Moisés hablaba con Dios. ¿Sí? Vamos a ver que hay 3 peticiones que Moisés le hace a Dios. 3 peticiones. Vamos a la primera. El versículo 12. Por favor, Versículo 12. 12 sí, al 15. Y Jehová, y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia bien en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te haré descansar. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y ahí. 2 peticiones que vemos aquí que le hace Moisés a Dios. El número 1, ¿cuál fue? Que le muestre el camino. Que le muestre el camino. Y el camino, Jesús. Y Que la presencia de Dios vaya con él. la presencia de Dios. O sea, Moisés quería 2 cosas. Saber a dónde tengo que ir y que tú vayas conmigo. No me importa lo demás. Tú dime a dónde tengo que ir y acompáñame. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo Moisés
se atreve a dar esas peticiones. Pero hay un versículo que en la lectura que hicimos nos saltamos, que es lo que nos da el preámbulo de ver cómo es que Moisés se atreve a hacer eso. Vamos a leerlo, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Gracias. ¿Cómo es? Interesante cómo la relación que Moisés tenía con Dios, porque él tenía una carga muy grande con el pueblo de Israel que había sacado de Egipto. Y si él no tenía esa relación estrecha con Dios, no iba a poder hacer, porque por fuerza de él, nosotros por fuerza nuestra no podemos hacer nada. Por eso era tan estrecha la relación que él quería tener con Dios, para que Dios le fortalezca, para que él pueda cumplir su misión. Así es. A mí lo que me gustó mucho lo que le impulsé, vivió en Egipto 40 años en el desierto, se encontró con Dios en la zarza. Yo ahora estaba guiando un pueblo, ¿no? Pero en el versículo 30, cuando él dice, ya que gozo de tu favor, creo que una de las cosas que saqué acá es que uno se goza del favor de Dios. Tenemos favor de Dios de todos lados, en la salud, en el alimento, aunque somos beneficiados por Dios cada día. Ahora él quería, por ejemplo, él quería conocer, pero que me muestre tu camino, mostrarme cómo andar, cómo es. Ahora él quería más que eso. Él quería, dice, y ahora déjame que te conozca, quiero conocerte realmente. Creo que eso es una de las cosas que saqué para mí. Hoy le digo, Señor, no le trate que te conozca. Dice la Biblia, dice, bienaventurado el que lee y bienaventurado el que oye al Espíritu Santo, ¿no? Cada uno tenemos esa posibilidad de escuchar al Espíritu Santo a través del estudio de la palabra. Tenemos la posibilidad de ver las condiciones de las personas, cómo pasó y cómo puedo relacionarme mejor con Dios a través de la escritura, a través de la oración, mi comunicación con Dios. Y está disponible para todos los seres humanos. El Espíritu Profecía dice que todo aquel que quiere conocer a Dios está presto para enseñarlo y guiarlo en el mundo. Sí, es una de las cosas que me trajo un beneficio, ¿no? Que ahora me gozo de tantas cosas, me gozo de Dios. Y cuando de la tienda, por ejemplo, me vinieron los pensamientos, no se hizo adentro del campamento, se hizo afuera, para que las personas se levanten de ahí, ¿vale? ¿No? Y ellos estaban tan atentos en el liderazgo de Moisés. Ahí venía la nube, y lo cubría, ¿no? Algo impresionante lo que Dios hace. Así es. Qué hermoso que Dios pueda decir, le dijo a Moisés que él era el amigo de él. Y de repente, no estoy pensando de lo que yo saqué de esta semana también, nos acostumbramos con el amigo. Me relaciono y siempre ese amigo cuando me dice algo, un consejo, siempre acierta, ¿no? Y por ahí si no acierta, le digo, no, pero escúchame, lo que voy a decir no me sirve. Y era tal la amistad con Dios, la comunión con Dios, por eso creo que Él está diciendo, muéstrame porque no quiero errar, me gusta lo que estoy haciendo. Eso es lo que yo saqué para mí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando recibimos bendiciones? ¿A quién no le gusta bendiciones? Pero hay una condición, ¿cierto? De que yo sea obediente a mi amigo, que es Dios, nada más y nada menos. Eso también es lo que a mí me llegó mucho, porque si nos ponemos a pensar y poner a nuestro día hoy, para mí es eso. No me quiero apartar de mi amigo, porque sé que con él voy a lograr todo. Por eso que dice también, él dice, si tú no vas a ir conmigo, yo no quiero ir. Yo tenía un amigo, iba a la carnicería de pasar frente de mi casa, o iba en otro lugar, y me llamaban, no quiero ir solo. Porque había unos muchachos que nos querían pegar por el camino, entonces entre dos era más fácil, ¿no? Cuando éramos niños. Entonces era mi amigo, porque él me defendía a mí y yo a él, y así estábamos. Y entonces, la seguridad con Dios que no vamos a errar el camino. Inclusive en San Juan 15:15 dice Jesús, vosotros sois mis amigos. Y ahora se vuelve a repetirlo.
Usted mencionó hoy, ¿no es cierto?, el hermano cuando dijo, en la antigüedad no hay mucha diferencia con los problemas y dificultades que tenemos. Ahora, si él es mi amigo, ¿cuál es el problema? Le llamo a mi amigo al más grandote y nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso, ¿no? Quiero ir a... Pedro, por ejemplo, no Pedro. Pedro nos dice, antes crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra por la eternidad también. ¿No? Es el conocer. Dios quiere revelarte, quiere que le conozcamos. La razón del amigo. Ahí viene que tú dices, si soy mi amigo hace lo que más tú haces. Moisés tenía ahí en esa parte del único que tenía una buena relación con Dios, porque uno pasó 40 días y 40 noches solo con Dios. Y de ahí era una relación fluida. Él le conoció a Dios y Dios a él. Y el camino que dice, él quería conocer, porque Cristo mismo dice, por mí conocéis a Dios, yo soy el camino. Entonces le pide demostrarme ese camino para llegarte a ti, porque hablaban cara a cara. Quiero tocar puntos muy interesantes y vamos a buscar San Juan 14. Vamos a buscar varios textos en la Biblia, así que vamos a ir corriendo. San Juan 15, 14. San Juan 15, 14. Una versión hablando de Moisés dice, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla conmigo. Pero antes de leer esto, Moisés hablaba con Dios cara a cara, o sea que lo veía. No. Entonces, ¿cómo era su relación con Dios? El mismo versículo me dice, no era que Moisés veía a Dios, sino que era el diálogo que se tiene como hombre amigo, cara a cara, algo cercano, cara a cara. Ahorita vamos a ver un poquito más, vamos, San Juan 15, 14. Sí, dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Gracias. Es amigos y hace lo que Dios le mandaba hacer. Así es. ¿Qué hacía Moisés? Hacía todo. Hacía lo que Dios mandaba. Sí. ¿Sí? Aunque a veces, como amigos, Dios sabía que Moisés era humano. Moisés se equivocaba. A veces en lo que Dios mandaba, Moisés hacía cualquier cosa. Y le dan las tablas de la ley. Y llega Moisés y cuando golpea la roca se le dijo, habla a la roca. Y Moisés golpea la roca. Pero esa relación de amistad incluso se ve ahí. ¿Por qué? Porque Moisés desobedece, se le dijo habla, golpea. Y pudo no haber salido agua. Porque la orden era dar. Pero a pesar de que Moisés erró, el agua fluyó. Conozco tu deficiencia. Eres mi amigo, conozco tu deficiencia y la suplo, aunque no estoy de acuerdo con tu deficiencia. ¿Interesante? Vamos a ver números 12:6. Números 12:6 al 8. 12, 6 al 8. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verán la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios mismo dice cómo era la relación de él con Moisés. Es que no hablaba Dios a Moisés con sueños,
con visiones, sino tenían un diálogo en donde se hacían preguntas, se daban respuestas, se compartían opiniones. Ese diálogo jamás Dios lo tiene con ningún profeta. Algunas veces dialoga y entra en contacto. Tenemos el caso de Jeremías. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace por medio de una visión. ¿Sí? También con Job. Con Job, ¿sí? Pero la relación estrecha, Dios-Moisés. Interesante. Bien, Moisés sabía, habíamos dicho que Moisés hacía lo que Dios mandaba. ¿Cómo Moisés sabía lo que Dios mandaba? Se le habían dado ya la ley. Moisés seguía la ley. Pero después dice Moisés, se da cuenta que no basta con saber la ley. Moisés en ese momento se da cuenta que hay algo que falta. Hay algo que le hace falta a Moisés. Y es conocer el camino de Dios. Muéstrame tus caminos, pero Moisés, tienes la ley. Sí, pero hay algo que falta. Y es que están los 10 mandamientos, pero ¿qué hay detrás de ellos? Esto tiene que ser más profundo. Esto tiene que ser más impactante. Esto tiene que ser distinto. No solamente 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que haber más. Y vamos a ver un poquito, un reflejo de lo que quiere Moisés. Salmo 119. Pasar de nivel, fue como había en la escuela de primero, segundo, tercero, cuarto. Había que interpretar. Algo así. Exactamente. Había que interpretar eso, porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a la servidumbre y no entendía lo que era. Entonces había que desmenuzar los 10 mandamientos y explicar qué significaba cada uno. Y entonces ahí ya van otros artículos, como dicen las iglesias. 119, ¿cuánto? Salmo 119, 33 al 35. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Gracias. La senda de tus mandamientos. Muéstrame el camino de tus estatutos. ¿Sí? Moisés sabía que hay algo más detrás de la ley. ¿Y qué es la ley? ¿Qué es la ley? Si lo resumiéramos en una frase, ¿qué es la ley? Amor. Amor, Y carácter de Dios. carácter de Dios, Mi espejo. espejo. Y si lo resumiéramos en una persona, Y Dios. Yo soy la ley, dice Jesús. Jesús. Jesús dice, yo soy la ley, yo soy el camino, yo soy la roca. Jesús dice, los profetas hablaron de mí. Natanael, Felipe le va a decir a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. O sea que Pablo más adelante me va a decir que el cumplimiento de la ley es Cristo. Que la ley es el ayo, es mi maestro para llevarme a Cristo. Interesante. Que ve lo que Moisés está empezando a ver es que detrás de la ley hay algo más hermoso y es Cristo. Y ahí vimos toda la preparación que es para llegar a Cristo. Exactamente. Detrás de la ley está Cristo. Es el reflejo de la ley. Y entonces, con estas premisas en mente, Moisés dice, me hace falta uno, me hace falta algo. Y es conocer tus caminos. Quiero conocer más de ti. Me doy cuenta que a pesar de que llevo 40 años reflexionando en ti, a pesar de que fui inspirado, parece entonces Moisés ya había escrito Génesis y Job. Ya se escribieron esos libros. Ya hablamos en la salsa. Ya hablamos cuando
hicimos todas las plagas, hemos caminado hombro a hombro, ya cruzamos el Mar Rojo, pero me doy cuenta que me hace falta conocerte mejor. ¿Interesante? Hacía falta conocerlo mejor. Moisés, cuando pasan los 40 años cuidando las ovejas en Madián, Moisés está listo en la zarza para asumir la tarea. Pero una cosa es que esté listo para asumir la tarea y otra cosa es que esté listo para realizar la tarea. Y Moisés se encuentra listo para asumir la tarea. Claro. Pero hacía falta algo. Moisés se da cuenta de eso. Y después... Y ahí nos demuestra en la vida personal que cuanto más creemos que estamos cerca de Dios, más lejos estamos por nuestros errores como hombres, como humanos, ¿no? Porque Moisés, él mismo dice, cuanto más cerca estoy tuyo, me doy cuenta de mi debilidad y estoy lejos. Por eso mostrame el camino para llegar a ti. Sí. Hay algo interesante, nosotros podemos sacar una lección de eso. Y es que nosotros, si conocemos más a Dios, tenemos que tener la sinceridad de seguir aprendiendo. La humildad para reconocer que nos hace falta conocerlo más. Muchas veces, nosotros tenemos la premisa de 20 años en la iglesia, de hacer todo. ¿Qué me van a enseñar? No. Moisés pasó más tiempo con el Señor. Hablaba cara a cara con el Señor. Y aún sabía que le hacían falta cosas por aprender. Creo que personalmente no, porque si el pecado me concibió mi madre. Y creo que cuando uno, los días de usted se sentía más pecador, y el pecador le necesita más de Dios. Cuanto más uno se siente pecador, más necesita de Dios. Y Pedro se postró, ¿no? Señor, aparta de mí, yo soy hombre pecador. ¿No? Creo que ahí yo creo que la necesidad más que necesitamos. Porque el único que hace el Espíritu Santo es convertir el pecado en Dios. Y la necesidad y Él nos lleva a Cristo. Ya se lo entonces, a través del Espíritu Santo, cuando digo más pecadores, somos pecadores, más necesitamos. Ahora, cuando me siento que estoy bien, que no necesito nada, es como que ahí fue como me aparto de Dios. Porque para mí personalmente, ahora y ahí lo veo a Cristo, ¿no? Viniendo por mis pecados. Pablo mismo dijo, lo poco mucho que sé es gracias al Espíritu Santo. Muchas veces puede pasar que queremos fregar nuestro conocimiento, más aún para aquellas personas que no conocen. Y en lugar de enamorarse de Cristo, sale corriendo, porque es una cosa que aparentemente es imposible. ¿Sí? Después Moisés, después de darse cuenta de eso, hace otra petición. Vamos al versículo 18 de Éxodo 33. Éxodo 33, 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres ¿qué? Tu carácter. Y vamos a ver, Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. ¿Qué pasó después? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo 21. Luego dijo Jehová, aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Vamos al cumplimiento de esto. Vamos al versículo 5 del 34. Descendió Jehová
en la nube y permaneció allí junto a él, y él proclamó el nombre de Jehová. Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos, y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró, diciendo, y relata lo que Moisés dice. Pero bien, Moisés le pide a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Tu gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? La bondad, la misericordia. Todo lo que él hizo por el pueblo de Israel. Si no, están excelentes las respuestas, pero si nos damos cuenta, la gloria de Dios, la bondad, la benignidad de Dios es también una persona. Porque le dijo: perdón, que muestres tu gloria, y dio la espalda de alguien. Dios entiende lo que le está pidiendo Moisés y le dice: vas a ver mi espalda, pero no vas a ver mi rostro. Interesante. La gloria de Dios es también una persona. Y esta persona es misericordiosa, es amorosa, bondadosa, todas las cualidades que se le da aquí, que Dios mismo habla de sí mismo y que Moisés después va a decir. ¿Sí? Dice, este es algo que quiero que enfatizemos un poquito, en el versículo 7 del 34, castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando se habla de la justicia de Dios, se habla hasta la tercera y cuarta generación. Podemos decir, Dios un poco fuerte, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la misericordia de Dios, si regresamos unos renglones atrás, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado. La iniquidad, rebelión y el pecado son tres cosas distintas. ¿Sí? Las iniquidades, vamos a llamarlo así, son aquellos pecados que el ser humano comete, aún sabiendo que lo que está haciendo está mal. Iniquidad. Yo sé que eso que estoy haciendo está mal, y aún así lo voy a hacer. Es más, lo planeé hacer. Pequé deliberadamente contra Dios. Dios perdona eso. Dios perdona aquellos pecados que fueron en ignorancia. No sabía que era pecado. Bueno, te doy el perdón. Y Dios perdona también. Me estoy esforzando por no hacerlo, pero caí. Dios perdona también. Esos tres tipos de pecados que se mencionan aquí en estos versículos, iniquidad, rebelión y pecado, sí, Dios los perdona. Me está queriendo dar a entender que Dios perdona todo. Y algo más aún interesante también es lo que habíamos dicho: la gloria de Dios es una persona. Vamos rápido a buscar porque creo que ya me estoy corriendo. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 41. Juan 12, 41. Por favor. Sí. Esto dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Gracias. ¿La gloria de quién? De Jesús. Si vamos al libro de Isaías, este texto está dicho donde Isaías ve el trono de Dios y él describe, que dicho en nuestras Biblias va a tener el subtítulo: visión de la gloria de Dios.
¿La gloria de quién? De Jesús. De Jesús. O sea que la gloria de Dios es Jesús. Entonces, ¿a quién le estaba pidiendo Moisés que viera? A Jesús. Interesante. Que todo el Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos a ver Dios, y en palabras de Jehová que vino a, qué sé yo, Oseas, y habló Jehová diciendo, es el mismo Jesús. Es Jesús el que se está relacionando. Es Jesús el que estaba charlando con Moisés cara a cara. Es Jesús a quien se le hace la petición, permíteme ver tu gloria. Interesante, que la persona, la gloria de Dios es Jesús. Interesante eso. Bien, el carácter. ¿Quién es la mayor manifestación del carácter de Dios? Jesús. Es Dios hecho carne. ¿Sí? ¿Por qué Jesús no le mostró su rostro a Moisés? Que todavía no era hora. Porque su gloria aún no estaba velada. Pero ¿por qué con la humanidad tienen el privilegio los apóstoles y todo el pueblo de Israel de ver lo que Moisés no pudo ver? Jesús va a decir después, hablando también de Abraham, Abraham vio mi día. Interesante. Que igual nos va a declarar en Patriarcas y Profetas que a Moisés se le mostró la historia del plan de salvación. Interesante. Jesús relacionándose con las personas, Jesús relacionándose con Moisés, Jesús diciendo, voy a pasar delante de ti, pero te voy a cubrir el rostro, solamente vas a ver mi espalda. La imagen del carácter de Dios. Si nosotros vamos a otro texto, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres con los profetas, Hasta el 3, por favor. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias. Jesús es la imagen de Dios. Hay una versión, ¿alguien tiene una versión que dice carácter? En Hebreos 1:3. ¿No? Algunas versiones traducen el que es el resplandor de su gloria y el carácter mismo de él. Interesante que todo lo que Moisés pedía era ver a Jesús. Cuando nosotros pensamos en esto así, nosotros vamos a darnos cuenta cómo Jesús estuvo relacionado en todo el Antiguo Testamento. Si hay una parte que nos va a hablar más de Jesús que incluso el mismo Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento. Dios hablando, Dios actuando, es Jesús relacionándose. Ese es Jesús que actúa con el ser humano. Es Jesús quien abre el mar. Lo que estaba pidiendo Moisés era ver la gloria, era ver a Jesús. La gloria de Dios, la bondad de Dios, es una persona. Y esa persona es Jesús. ¿Qué nos enseña todo esto? Número uno, que nosotros debemos de tener la disposición de aprender. Nosotros tenemos que tener el deseo sincero de seguir conociendo más de Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos a buscarlo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a relacionarnos con Él, a que Él nos muestre el camino.
Que Él nos enseñe por dónde tenemos que ir. Si bien nosotros, hoy por hoy, no necesitamos un intermediario para hablar con Dios, nosotros podemos hablar con Dios como un hijo. Interesante. Si nosotros, una cita del Camino a Cristo, que es muy conocida, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un hijo. La historia de Moisés nos va a enseñar que nosotros podemos relacionarnos con Jesús como a un amigo, que nosotros nos podemos relacionar con Él, ver su gloria, su carácter. Lo que a Moisés le fue vedado en el Nuevo Testamento se abre a todos. Amén. Nosotros tenemos el privilegio de poder caminar por ese camino. Ahora la decisión será nuestra. ¿Queremos o no caminar por ese camino? ¿Qué cristiano quiero ser? ¿Y qué cristianismo quiero vivir? Después de esta escena maravillosa y esa relación con Dios, Moisés baja el rostro que está en el cielo. ¿Será que nosotros podemos ser esos cristianos que al estar en comunión con Dios pueda resplandecer nuestro rostro y seamos luz para las demás personas? ¿O somos esos cristianos que necesitan que alguien les dé la luz? Como cristianos apagados. Bien. La escuela sabática nos enseña muchas cosas y una de ellas es que debemos de cuidar nuestra relación con Dios. No es lineal, va a haber altas y bajas, no hay, pero nunca hay que desanimarnos. Amén.